Gracias. Continuamos con más. El señor Víctor Hugo Áñez, asesor de gestión del gobernador Rubén Costa, nos acompaña esta mañana. Los saludo, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo está? Para brindarnos la información y resaltar lo más destacado en cuanto al informe de gestión que ha brindado el gobernador el pasado viernes. Sí, bueno, se ha hecho una evaluación de la situación, de cómo hemos avanzado este año, lo positivo que ha sido, pese a la crisis, con poder seguir la planificación que estaba predeterminada. Se han relevado tres aspectos fundamentales. Primero, que nosotros como gobernación veníamos anticipándonos a la crisis. Por lo tanto, ya se habían tomado las medidas necesarias para ir dilucidando algunos problemas que íbamos a poder tener y para poder corregirlos rápidamente. Pese a ello, en un afán, nosotros vimos mucho de cálculo político, se niega la crisis hasta el día de hoy, ahoga a los gobiernos subnacionales, a las entidades territoriales autónomas, que son las que más sufren este impacto, y son las que tienen que resolver las necesidades primarias de la gente, los que están más cerca del ciudadano, y es hasta donde llegan las principales quejas. El segundo aspecto que ha sido fundamental, donde nosotros hemos basado la gestión y el gobernador la ha basado, es en jerarquizar los servicios. Seguimos siendo el departamento con los mejores indicadores de desarrollo humano, seguimos avanzando en los servicios básicos que son derechos fundamentales que tienen nuestros ciudadanos en el departamento. Esa es una política pública que la venimos ejerciendo hace 10 años, que pareciera que es un discurso que se repite una y otra vez, pero hay que tomar en cuenta que cuando se llega a la prefectura, Rubén Costa y ahora gobernación, los servicios básicos tenían una cobertura de menos del 50% en el departamento más extenso de Bolivia. Hoy, gracias a un trabajo planificado, gracias a la jerarquización y a priorizar esta situación, podemos decir que tenemos un departamento que tiene 98% de cobertura de agua potable. Podemos decir que tenemos un departamento con 95% de cobertura eléctrica en el más extenso del país. Y podemos decir también que eso no ha recibido un solo boliviano de ningún programa nacional ni del Tesoro General de la Nación, sino son producto de los recursos departamentales. Y la tercera base o pilar fundamental de esta gestión se habla de una autonomía con garantías. ¿Por qué hablamos de una autonomía con garantías? Porque no podemos tener sencillamente una autonomía en papeles o como un marco legal. La autonomía tiene dos pilares que son fundamentales. Uno es el marco legal, que ya lo tenemos gracias a la lucha que nace de Santa Cruz, pese a que se oponían y nos sirvió que nos tilden de separatistas y otros estigmas que nos ponían a nosotros en su momento, pero se pudo tener una Bolivia ahora con autonomía y ahora necesitamos que a ese marco legal se pueda darle un marco económico, porque no se puede desconocer lo que dice la Constitución Política del Estado, y esto es lo que nos llama profundamente la atención, cómo nuestros representantes en la misma Asamblea Nacional, digamos, no toman en cuenta lo que dice la Constitución. La Constitución Política del Estado dice que se deben asignar las competencias, quiere decir las tareas, las obligaciones, acompañadas de los recursos económicos para que se pueda cumplir estas competencias. Y justamente, señor Víctor Hugo, hablando de los recursos económicos en esta oportunidad que dice usted, hablando de crisis también, ¿no? Y la gente en casa puede también confundir este tema o tal vez asustarse por el tema de crisis, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros analizar esta situación en el tema de regalías en el municipio también, que ahora se va a disminuir como lo ha sido el año pasado, y cómo van a afrontar el 2017? Bueno, nosotros hemos planteado un acuerdo con Andecruz al cual se ha arribado. Hemos hecho un corte para volver a foja cero con los municipios, donde se están cumpliendo con las obligaciones que ya estaban contraídas de parte del gobierno departamental y que posteriormente nos vamos a sentar para poder debatir en función a cuántos son los ingresos que están viniendo, cuánto es lo que va a recibir, cuáles son las obligaciones que tiene el gobierno departamental que cubrir por mandato de la Constitución, por mandato de las leyes, y posteriormente hablaremos y seguiremos buscando un perfeccionamiento de esa política pública tan exitosa como ha sido 50-40-10. Los municipios lo han entendido y tenemos que volver a reflexionar, y mucho más ahora cuando nosotros mismos hemos vuelto a anunciar de que se nos vienen meses más difíciles todavía por la baja de la compra del gas de parte de Brasil. Eso nos va a significar a nosotros tener 38% menos en los ingresos del presupuesto. ¿Qué significa eso? Que ya venía recortado.
Estamos hablando de que un presupuesto de 2017 que era similar al del 2006, o sea, hemos retrocedido 11 años económicamente, ya va a tener una disminución del 38%. En los ingresos que va a tener la obra. Eso significa que vamos a tener que seguir en base a una planificación trabajando para ver cómo vamos a solucionar los problemas que nos dan, cómo vamos a hacer para poder detener o hacer una pausa en muchos programas y proyectos que ya le hemos hecho hacer una pausa debido a que hubieron la baja de los ingresos económicos. Pero sobre todo esto nos permite reflexionar de que debemos avanzar con mayor celeridad, de que debemos trabajar mucho más seriamente y sin dilatar la cosa en el tema del pacto fiscal. ¿Para qué? Para poder darle a los gobiernos subnacionales, a las gobernaciones, a los municipios, a las universidades, la posibilidad de atender las obligaciones que le han dado constitucionalmente y por la ley marco de autonomía que se tiene, ya, pero acompañado de los recursos económicos, y debemos dejar de centralizar los recursos. Esto no es solo un tema de recursos, es un tema de concepción del Estado y un tema de la idea, el concepto mental que deben tener nuestros legisladores, porque hay un ejemplo sencillo. Hablan del IDH, sin embargo, lo que recibe Santa Cruz con el IDH no alcanza en este momento para cubrir las obligaciones que el Estado Nacional ha ido colocando sobre los hombros de las gobernaciones y de las alcaldías con el famoso tema del IDH y de la bonanza o de la nacionalización, porque nos cargan prediarios, nos cargan seguridad ciudadana, bono de vacunación, ahora incentivo a las regalías, que es un tema de discusión, pues ¿dónde está la bonanza de yacimientos de YPFB si le vamos a seguir dando plata a los que menos tenemos? Entonces, se trata de que conceptualmente el gobierno entienda que Bolivia es un país con autonomía y comencemos a asignar las obligaciones, pero acompañados de los recursos necesarios. Y no se trata tampoco de que aparezca el gobierno y diga, no, creen impuestos, porque no podemos descargarnos sobre los bolsillos o sobre los hombros del ciudadano. Tiene que haber una repartición de lo que ya existe en el gobierno central primeramente, de forma equitativa, correcta, con justicia, con inclusión social, para darle lo que le corresponde en base a sus obligaciones, y después veremos otras formas de ingresos que pueden generar los gobiernos subnacionales. Bien, para finalizar, el pasado sábado se llevó a cabo un consejo con los demócratas. ¿Cómo evalúa este día? Es muy positivo, ¿no?, cuando se reúne el Consejo Departamental del Movimiento Demócrata Social, porque es para referirse a temas que tenemos ahora coyunturalmente en la sociedad. Y ¿Entre ellos cuáles se destacan? Entre ellos se destaca indudablemente la primer parte, habla sobre el 21 de febrero. Los demócratas vamos a seguir defendiendo los derechos constitucionales, vamos a defender una constitución que, pese a que no votamos en su momento, y lo dijimos con el departamento, por esa constitución, somos los que más la defendemos y no la tratamos de pisotear. 5 aspectos fundamentales decidió este consejo. Primero es que va a haber un gran movimiento departamental y a nivel nacional con los demócratas, donde se viene la estructuración interna y orgánica del partido. Seguimos creciendo y eso es importante, y eso obliga a que nosotros tengamos un movimiento constante dirigencial y armando nuestras estructuras políticas rumbo a lo que nosotros nos hemos trazado, que se llama gobernar Bolivia. El segundo tema que nos tiene muy contentos es el tema de la autonomía, ¿no? Los estatutos, pese al retraso que ha existido, pese a todos los obstáculos que nos han puesto, ya tenemos un estatuto con una declaración constitucional que vamos a trabajar, y vamos a trabajar para que entre plenamente en vigencia, para reconocer también algo que es una victoria de todos los cruceños y todos los bolivianos, que fue el puntapié inicial para dotarle a Bolivia de una autonomía, que fue la lucha que se encabezó desde Santa Cruz. También habla del respeto a la Constitución, lo volvemos a repetir, el tema del 21 de febrero. ¿Por qué? Porque no podemos permitir de que la decisión y la voluntad del soberano, la cual ya ha sido emitida y ha sido ratificada mediante voto popular, siga siendo pisoteada con ciertos signos de desentendimiento o de querer interpretar una constitución política del Estado que es clarísima en cuanto a las reelecciones que pueden existir. Y el otro aspecto que es fundamental, deberíamos preocuparnos por los problemas centrales y no coyunturales del país. No, el problema no es Evo Morales aquí. Bien. El problema, para finalizar, es cómo está la justicia,
El problema es cómo está la crisis del país, el problema es que vamos a nuestros hospitales y veamos las condiciones en las que están, ¿no? Ahí tienen un paro de la Caja Nacional que tendría que resolverlo, ¿no? El problema es la pobreza que tiene nuestro país, y eso es en lo que debemos trabajar en vez de estar preocupándonos de seguir en campaña, porque hace 11 años que el movimiento socialismo, desde que ingresó, lo único que ha hecho es estar en campaña para distraer las verdaderas problemáticas que tiene Bolivia. Le agradecemos, señor Víctor Hugo Áñez, asesor de gestión del gobernador Rubén Costa, quien nos dio un informe completo sobre la gestión 2016 y para afrontar en esta gestión 2017. Muchas gracias. Esperamos en otra oportunidad. Nosotros continuamos con más.